Bien, Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. muy buenas noches para todos y todas las personas que tenemos a punto de presentar el panel a todos aquellos que apoyan este plan. En un país con la influencia de la población podría hablar, pero no subir. País donde las mujeres podrían pasar como tal. País que hasta 1954 denegaba el derecho a estudiar la historia como las escrita estudios en las urnas. Hoy nosotros no vamos a empezar esta exposición con simples datos. Y queremos abrir una ventana al pasado para recordar que el voto femenino no es un regalo, sino una conquista que cambió los procesos democráticos de Colombia. Son una reflexión de historia social y que todavía resuena en la voz de cada mujer que participa en la construcción del país. Por eso, nosotros, Carlos Roger Bejarano Zapata, Giovanna Cano, con Daniela Soto y Carlos Jefferson Salcedo, les damos la bienvenida a este recorrido por la aprobación del voto femenino en 1954, algo que no solo transformó la política, sino que también la manera de comprender la democracia y el trabajo social. Porque hablar de democracia, hablar del derecho de la mujer a votar, hablar de libertad con la puerta cerrada. Entonces, imaginemos por un momento una sociedad donde la mitad de su población vive en silencio político, donde las instituciones de un país de la voz de las mujeres. Y esa fue durante siglos la normalidad. Pero lo que parecía inmutable comenzó a transformar gracias a un movimiento global que se negó a aceptar la institución como destino. Derecho al voto femenino con una concesión, una conquista forjada con valentía, con existencia y con resistencia. Fue el eco de muchas voces que a pesar de las burlas y los obstáculos lograron romper la idea de que la democracia podía existir ignorando la mitad de sus ciudadanos. En Colombia, esta conquista se materializó en 1954. Y aunque parezca lejano, hablamos de hace más de unas generaciones atrás. Lo que para nosotros, otras, es natural, acudir a la zona y decidir el futuro del país. Es un momento, un terreno perdido para las mujeres. La historia recuerda a Esmeralda Arboleda como una de las protagonistas de esta lucha. Una mujer que enfrentó resistencias en un país profundamente conservador y que aún así defendió con firmeza en dirección a la ciudadanía plena. Este movimiento ha sido la expurgo, abrir puertas, abrir espacios, abrir la conciencia de que la igualdad no es un favor, sino un derecho. El sufragio femenino significó que las mujeres pasaran de ser explicadoras de la política a constructoras activas de la democracia. El conjunto de inflexión que transformó no solamente la historia de Colombia, sino la manera misma en que funcionó la justicia social. Hoy, de atrás, comprendemos que esta victoria no fue el final de la lucha, sino el comienzo de una tarea que aún nos desafía, garantizar de la igualdad formal que se dedica igualdad real y que los logros que nos conquistados no se quedan en papel y que la voz de cada mujer quiera tener una fuerza y legitimidad para cualquier hombre. Para la siguiente imagen presentamos la aprobación del voto femenino en 1954. La siguiente diapositiva. Repito, para la siguiente diapositiva, seguimos con el tema de la aprobación del voto femenino en 1954. Bien, aquí es donde entendemos que la historia de Colombia no se escribe únicamente con batallas, gobiernos o constituciones. También escribe con silencios que durante mucho tiempo fueron impuestos. Silencios que cambiaron la voz de la mitad de la población. A pesar de su inteligencia, su capacidad y su aporte en la vida diaria del país, deben darle título en la democracia colectiva. Debe consolidar el cese que le dan a la mujer colombiana organizada del siglo XX. El 25 de agosto de 1954 no fue simplemente la aprobación de un acto legislativo. Pues era un movimiento que separaba la vida privada de la vida pública, el Parlamento, la Comisión del voto. En esta fecha el país tiene un impacto que por 2 décadas en el caso de que aún hay que ser comprendido en todas sus dimensiones. Antes de que el Congreso lo decretara,
Las mujeres ya habían demostrado con eso lo que la ley les indicaba, habían ingresado a la Universidad de 1933, demostrando que el conocimiento no tiene género. Habían obtenido en 1936 el reconocimiento para la actividad hasta la libertad de sus propios dinamismos, la razón y la autonomía eran un polo masculino. Cada una de esas conquistas con Madrid y Estado están a supervisión, aceptarlo. La democracia no puede ser democracia si excluye la mitad de sus ciudadanos. Cuando Gustavo Rojas y ya Piedra, la Nacional Constituyente, y el General Arboleda y la agencia como primeras mujeres constituyentes, no lo hizo como un gesto de caridad, como manifestación de una verdad imposible de seguir ignorando. Las niñas llegaron como desconocen espacio, llegaron a reclamar un derecho que siempre les perteneció. Y desde ahí, con voz firme, una representación de nueve mujeres británicas, aulas, plazas, hogares, que van a sostener el país. Por eso es que cuando hablamos del voto feminista, el 54, no hablamos de un regalo, como la tarde y amén. Más deuda que se pagó gracias a la voluntad de aquellas no se conformaron con ser espectadores de la historia, sino que quisieron ser sus protagonistas. Hoy, 30 años después, la pregunta no puede ser únicamente qué pasó a qué hija y qué hacen nosotros con ese legado. Porque reconocer la lucha de las mujeres en 1954 no significa enseñar la historia. Significa asumir que la democracia sigue incompleta mientras existan desigualdades en lo laboral, en lo político, en lo cultural y hasta en lo cotidiano. Entonces, la aprobación del voto femenino es un punto de partida, no con la meta final. La verdadera lección es que un derecho cae del cielo. Cada conquista del fruto de la organización, la respuesta y los que atacan cuando otros quieren silenciarla. Y que así como las mujeres de mediados del siglo pasado recibieron más cadenas que limitaban su ciudadanía, a nuestra generación le corresponde romper las cadenas invisibles que aún nos condicionan por la igualdad. Esta es la fuerza de la memoria, no recordarla con nostalgia, con compromiso. El voto femenino de 1954 no es un simple acto en la historia de Colombia, es una advertencia viva de que la libertad y la dignidad siempre hay que defenderlas. A continuación, le vamos a otorgar el espacio a mi compañera Nicole Soto, que nos va a ilustrar con palabras claras y breves sobre el contexto social, político y económico. Adelante, compañera. Buenas noches. Bueno, vamos a ver lo que fue el contexto social, el contexto económico y el contexto político durante lo que fue la aprobación del voto femenino. Bueno, desde el contexto social tenemos claro que con la participación de las mujeres María Correa Manrique, Esmeralda Alboreda y Berta Hernández de Ospina, ellas fueron las que lideraban básicamente nuestros movimientos, ¿no? Los que exigían igualdad en estudio, en trabajo, en derecho y en la participación política. Adicional a esto, la mayor parte el mayor acceso a la educación se dio en 1933 con con el ingreso a la universidad, lo que generó cuestionarnos sobre la igualdad en cuanto a la exclusión política de estas personas que estaban siendo profesionales. Posteriormente, con el cambio de roles tradicionales, la urbanización y el crecimiento de la clase media impulsaron a la participación femenina en el mundo laboral y organizaciones sociales, lo que debilitó el modelo patriarcal tradicional. Luego de esto, encontramos entonces el contexto económico en donde se basan en tres partes, lo que fue la industrialización incipiente, que consistía en que Colombia pues comenzaba a transitar en una economía agraria
a una más industrializada, lo que generó nuevas oportunidades laborales para las mujeres en las ciudades. Continuamos con la expansión del Estado. El gobierno buscaba pues modernizar el país y aparte de esta modernización incluía ampliar los derechos civiles como el sufragio. Seguimos con la participación femenina en el trabajo y aunque era muy limitada en este tiempo, la presencia de las mujeres en sectores como la educación, la salud, la administración pública crecían, lo que esforzaba su demanda política eh, en cuanto a la representación. En el contexto político encontramos que en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, aunque su régimen fue autoritario, buscó legitimarse con reformas populares. El sufragio femenino fue una de ellas, en donde presentábamos como un avance democrático. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Rojas Pinilla, nombró a 2 mujeres como constituyentes, lo que civilizó una lucha femenina en el cambio del ámbito político. En este tiempo se presentaba una crisis entre los partidos liberal y conservador, en donde estaban, después de mucha violencia política, se les hizo un espacio a las mujeres para que pues pudieran ser incluidas y dar su opinión frente a lo que pasaba en este momento. Compañero Darwin. Muchas gracias, compañera Nicole, por ilustrarnos. A continuación, le cedemos la palabra a nuestra compañera Giovanna Cano, que nos va a ilustrar con sus palabras el tema correspondiente sobre los principales cambios sociales y políticos. Adelante, compañera. Compañeros, buenas noches. Principales cambios sociales, reconocimiento de los derechos, el sufragismo promovió el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo que llevó a una mayor igualdad de género en el diversos ámbitos de la sociedad. Participación activa. La participación de las mujeres en la vida pública aumentó significativamente, permitiendo su voz en decisiones políticas y sociales. Cambios de percepción. La percepción de las mujeres en la sociedad cambió siendo vista no solo como amas de casa, sino como agentes de cambio y líderes en diversas áreas. Muchas gracias, compañera Giovanna Cano, por ilustrarnos. A continuación, le damos la palabra a nuestro queridísimo compañero Carlos Jefferson, que nos dará una breve conclusión. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Darwin. Buenas noches, compañeros, para todos. A la larga de la lucha por el voto de la mujer, surgieron una serie de conclusiones, las cuales fueron muy provechosas para ellas, como la educación y conciencia social como motores de cambio. Las mujeres comenzaron a cuestionar su exclusión y a exigir la igualdad, porque ellas también son personas y tienen derechos como nosotros los hombres. Un paso hacia la equidad, pero no final del camino. Aunque la mujer logró el voto popular, incluirse en la sociedad, sigue siendo una lucha constante en la cual todavía se ve desigualdad y hoy en la actualidad en algunos puestos, cargos públicos, se ve la desigualdad de la mujer. Un avance histórico en derechos civiles. Las mujeres como ciudadanas alzaron su voz, tomar decisión en el país. Transformación política y cultural.
Transformación política y cultural. El voto femenino no solo fue amplio de democracia, sino que también transformó la cultura política del país. ¿Cómo? Abriendo espacios para que las mujeres participaran en cargos públicos, partidos políticos y debates nacionales. Este resultado de la lucha ha sido por muchas décadas. Fue el fruto de años de activismo liderado por mujeres valientes que desafiaron normas sociales como Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia y María Manrique, ¿sí? Todas estas mujeres, gracias a ella, hoy en día, en la actualidad, la mujer puede votar. Se ve mucho que hoy en día la mujer ya gobierna. Hay alcaldesas, hay directoras locales de salud. Y para terminar, queremos terminar con esta pequeña imagen donde queremos agradecerle por escucharnos y con una frase que dice así: vincula la lucha por los derechos civiles, el feminismo y la justicia social como pilares de una democracia verdaderamente inclusiva. Ángela Davis. Y la libertad es una lucha constante. Quiere decir que hay que seguir las mujeres empoderadas con políticas públicas para que puedan seguir resaltando y aportando a esta sociedad. Muchas gracias, compañero Darwin. Pero muchas gracias, compañero Carlos Jefferson. Es más, hoy queremos agradecer a todas estas personas, a las personas que se conectaron. Pues, hoy reflexionar sobre la situación del voto femenino en Colombia. Eso no puede verse solo como la historia política, como una conquista que se el voto femenino fue ante todo una aclaración de igualdad. Una capacidad de la mujer puede decir el rumbo no juzgaron una concesión. Bueno, fruto de esos asistentes, todos los que se limitaron con el sistema de pies y de verlas al margen. Sin embargo, el padre Valente que le intente nos recuerda que la democracia no se construirá con una planificación y una presión institucional, sino con la participación activa de confianza de quienes la sostienen. Pues esto es una de las fuerzas y la razón que aún persiste. Por crear doctrinas políticas, sacar de la posibilidad de votar, ser en los propósitos de libertad y liderar. Comprendiendo cada derecho a esa responsabilidad, memoria y acción. Recordar que lucharon por el compromiso con la construcción de una sociedad más justa. Eso fue ¿no? Bueno, en el momento el compañero está presentando fallas técnicas, entonces, bueno, vamos a darle cierre con este pequeño aporte, en donde para mí, ¿no? El voto femenino fue un avance histórico que amplió los derechos democráticos,
Esto pues nos permitió llegar a la conclusión, a Darwin, a Joana y a Carlos, de permitirnos a las mujeres dar una participación en la toma de decisiones políticas y sociales, en donde la conquista de esto nos da igualdad, género, fortalece la ciudadanía y abre caminos ante las leyes, las políticas, para que sean más inclusivas no solamente en salud y educación, sino también en trabajo, en derechos familiares, transformando la sociedad desde y hacia una mayor equidad. Entonces, pues esta es nuestra presentación. Esperamos sea de su agrado y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, compañera.